Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, estamos a 4 metros sobre el nivel del mar en Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible, y hoy tenemos un programa muy especial en donde vamos a hablar sobre todas estas novedades literarias. Tenemos grandes invitados. Está aquí Martín. ¿Quiénes están aquí? Están dos personas muy cercanas a nosotros porque son parte de la Escuela de Literatura. Fernando, por un lado, ha sido mi profesor varias veces, y Alejandra, que es nuestra directora, que aparte ganó un premio, ¿no? Recientemente. Por supuesto. Ganó el Darío Guevara, ¿verdad? Así es. Y ya. Fernando acaba de publicar su primera novela, Alta Traición, que para quienes nos están viendo en el en vivo, acá la tenemos también. Y pueden encontrarla también en Librería Española, que fue donde yo la compré. Y bueno, un poquito de la biografía, ¿no? Por supuesto. Para introducir a nuestros invitados. María Alejandra Zambrano, es directora de la Escuela de Literatura, tiene una maestría en literatura iberoamericana por la Universidad de Texas en Austin y un doctorado de literatura iberoamericana en la Universidad de Texas, también en Austin. Y su perfil de investigación se centra en la literatura infantil y juvenil ecuatoriana, la representación del liberalismo en la literatura del siglo XIX y las pedagogías artísticas comunitarias. También, tiene este libro que ganó el premio, Aquiles y la Tormenta, que hizo con Daniela Meitaler, ¿verdad?, que es la ilustradora. Y también, tenemos a Fernando Montenegro, que se estrena como novelista, ¿no? Este año se ha estrenado como novelista. Y es docente, es profesor de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, también ha sido profesor en otras universidades del país, director editorial de la Universidad de las Artes de 2017 a 2019 y autor de varios artículos de crítica. Alta Traición es su primera novela y también es doctor en Letras Modernas, ¿verdad?, por la Universidad Iberoamericana de México. Bien, estupendo. Creo que nos vamos entonces a nuestra primera sección, que es La Fragua. Muy bien, La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales. Algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Y nos vamos con nuestras primeras novedades y recomendaciones. Aquí tenemos entonces, por supuesto, Aquiles y la Tormenta, de María Alejandra Zambrano, y tenemos también Alta Traición. Estos son los primeros 2 libros recomendados. Tenemos además otro libro que es Memento Mori, que es un libro en donde hay varios autores, ¿no? Tenemos a Gilda Orellana, Tina Cerega y a Héctor Bujanda, profesores en cambio de la Universidad Casa Grande, en esta colección de libros de arte que ellos están publicando. Y este libro es un libro de no ficción sobre la época precisamente de la pandemia, que tiene un trabajo fotográfico muy interesante de Pedro Intriago, que ha seguido, digamos, todas estas historias, ¿no? Así que muy recomendable también. Y por supuesto, también tenemos algunas novedades de fuera, ¿verdad? Decimos, de editoriales también muy importantes, independientes. Tenemos, por ejemplo, Sumar, y nos vamos a dejar guiar por su editora, que nos dice que Sumar es un libro estupendo, así que está listo para que podamos leerlo. De Diamela El Tit, así es, y de la editorial Periférica. Asimismo tenemos este libro de Ismael Ramos, de Las Afueras, también una editorial que en el último tiempo ha cobrado como mucho visibilidad, diría yo, ¿no? Voy a hacer aquí un pequeño spoiler gracias a la Casa del Libro, que me permite hacer esto. No, que no nos permite, pero lo vamos a hacer igual. Que, dice una reseña que los personajes que desfilan por la parte fácil, el primer libro de ficción de Ismael Ramos, son jóvenes a los que les cuesta lidiar con una realidad que no comprenden. En todo caso, aquí hay mucho del mundo interior y de las búsquedas por internet y de todo lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y vamos con eso. Y Martín, te traje otra vez para que otra vez puedas decir... Los hechos de Kay Biscayne, de Chita Rubert. ¿Quién es Chita Rubert, Martín? Chita Rubert es una escritora catalana de 27 años que ha ganado el premio Herralde. Lo compartió
ganaron las dos con otra escritora que no hacen falta presentación porque es palabras mayores, Cynthia Rimsky, ¿no? Que en cambio lo ganó con su novela Clara y Confusa. Así es. Y bueno, tenemos también este libro que se llama Las incursoras de Ana Garralón. Alejandra, tú conoces a Ana Garralón, ¿no? Sí, ese es producto de una investigación muy detallada, exhaustiva, muy responsable de Ana Garralón. Ella es escritora, crítica de literatura infantil, ella es española, especialista sobre todo en el género del libro informativo, pero aquí en este libro pues está rescatando un poco a personajes femeninos de la historia de la mediación lectora, la literatura infantil. Es un librito que salió hace poco. Sí. Justamente, me pareció bien interesante y sobre todo también como en su biografía vi que además se ocupa de la producción literaria infantil y juvenil de América Latina, ¿no? Que es como una novedad. Y bueno, después de esto, que es decir, hay muchísimo más, nos vamos entonces a nuestra siguiente sección, que es Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito. Misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Martín, cuéntanos. Bueno, para Cadáver Exquisito tenemos varias actividades y concursos. En primer lugar hay un concurso de poesía en España, que es el 6º premio de poesía José Zorrilla, cuyo premio es una suma nada despreciable, ¿no? 3.000 euros. Y es abierto sin restricciones para todas las nacionalidades. Convoca iniciativas teatrales José Zorrilla. Para más información pueden acercarse al portal escritores.org, que siempre es un portal abierto con premios, con todas las oportunidades, ¿no? También está una exposición de un profesor que es de la Escuela de Artes Visuales. Está una exposición de Saidel Brito en el MAC que se llama Técnicas de Interrogación. Yo ya he visto unas fotos por ahí, se ve muy interesante, así que aprovechen, vayan quienes nos están escuchando. Y también tengo una película que está en el cine todavía, hay que aprovechar antes de que la saquen, porque ya no quedan muchos horarios. Es la última película de Almodóvar. ¿Tú te la viste, Paulina? Sí, yo me vi La habitación de al lado. ¿Qué tal? Me encantó. ¿Qué puedo decir? Tal vez la menos almodovariana, pero a mí me encanta todo lo que hace él. Entonces creo que no puedo ser muy objetiva. Les voy a decir que a mí me encantó lo que vi. Bueno, ahora y sobre todo estos dos personajes me parecen increíbles, ¿no? Bueno, yo lo he visto solamente ahora en Seibo, solo creo que está ahí a las 8:50 de la noche, el único horario. Así que... creo que también en la temática, bueno, alguien podría decir que es sobre la muerte, digamos, pero en realidad creo que trata de la amistad y de muchas otras cosas que van ocurriendo en el camino, ¿no? Pero bueno, yo tengo una recomendación. Esta, en cambio, sí es paga, pero creo que vale la pena. Igual es en enero y es un masterclass de escritura creativa que va a dictar Sabina Urraca, que se llama Escribir es construir una chabola que se sostenga. Eso va a ser el 22 de enero de 2025, así que vamos abriendo ya ese próximo. ¿En dónde? Eso va a ser en Instagram. O sea, en línea. Sí, en línea. Y si no después veo si estoy equivocado o no, pero casi que estoy segura que sí. Muy buena escritora, yo sí la he leído. Sí, bueno, la novela del Celo, acaba de ganar un premio, si no me equivoco. Claro, el Celo que la publicó Alfaguara, sí. Entonces, bueno, creo que vale la pena. Y bueno, ahora sí nos vamos a Esta Lengua es Mía para conversar con nuestros invitados. Pero antes, una pausa. Sí, hacemos una pausa, porque estamos en Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. ¿Listo para un viaje lleno de diversión? Descubre nuestro podcast Conexiones Lingüísticas, donde aprender un idioma nuevo se convierte en una experiencia emocionante y enriquecedora. Sella tu pasaporte con nosotros y explora el mundo a través de los idiomas. Sintoniza nuestro podcast y únete a nuestra comunidad. No te lo pierdas aquí, en Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Estás escuchando A 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, tenemos por supuesto personajes con voz propia, por eso está aquí María Alejandra Zambrano y por eso está aquí Fernando Montenegro, y vamos a seguir conversando de lo que estábamos hablando. Y sí creo que es interesante esto de estos otros medios para estos talleres, ¿no? A mí me puede un poco eso, pero creo que puede funcionar, ¿no? En algún momento, ¿no?
pensando que no vamos a tener esta posibilidad ni del encuentro, ni del Zoom, ni nada de estas cosas, ¿no? Y de repente el chat es lo que más revisamos en el día. Pero bueno, estamos aquí para conversar sobre Alta Traición y sobre este lindísimo libro infantil, además con estas ilustraciones que es Aquiles y la Tormenta. Y bueno, lo primero que voy a preguntarles, Alejandra, es ¿cómo te sientes con este premio? ¿Qué significa para ti el premio, ¿no? Y cuánto trabajo hubo detrás de esto que podemos ver, y nos cuentas dónde podemos encontrarlo además. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Hablando de los clubes de lectura, mira, yo pasé, como ustedes saben, 16 años, viví fuera del país, y cuando volví en 2015 me sentí un poquito como pez fuera del agua. O sea, no tenía realmente una red, un grupo de amistades, y me uní a un grupo de lectura y de escritura con Reiva Franco. Uh-huh. Ella es escritora de literatura infantil, vive en Quito con su pareja Yaral Espinosa. Él es ilustrador también de literatura infantil, y ellos en su estudio Perro Picado, ahí en Quito, empezaron a dar talleres sobre escritura, libro álbum, silografía, y nada, yo estaba en búsqueda de un espacio y de un grupo de gente, y me uní ahí y ahí me quedé. Entonces esta historia nace como un ejercicio que nos planteó Reiva en uno de sus talleres. Ajá. Entonces, si lo pienso en términos de cuánto tiempo duró hacerse este libro, son años, son como 6, 7 años. Uh-huh. Me encanta esa respuesta, Alejandra, porque siempre nos hacemos como este cuestionamiento de cuánto tiempo dura como un proceso creativo, claro, hasta llegar a este resultado como de la materialidad del libro. Y también pensaba en estas palabras de María Negroni cuando le preguntaban sobre por qué no publica libros como que tan rápido, y ella decía, bueno, yo soy una persona que tiene casi procesos de 4 o 5 años, ¿no? Entre libro y libro. Es bien interesante. En el caso tuyo, Fernando, ¿cómo fue el proceso para Alta Traición? Pues fue todo lo contrario. una bomba rápida. ¿Cómo sí, es? No, yo Pero hay otro proceso que creo que me ayudó mucho, que es que yo he dirigido muchas tesis aquí en la universidad que han sido novelas. Ajá. ¿No? Y entonces hay algo que les insistía mucho a mis tesistas, que no lo aplicaba para mí mismo en mi escritura, que era como una organización en el tiempo muy urgente, ¿no? Porque tienen 4 meses, y entonces en esos 4 meses no pueden papalotear, digamos. Entonces, porque a mí sí me pasa que la novela siempre se juega todo en la estructura, ¿no? A mí me parece que por lo menos la novela contemporánea, y entonces eso sí requiere una organización en el tiempo, una organización en los materiales que estás usando para construir esa narración. Y como yo he escrito, no sé, siempre me ha gustado el género, y he escrito como una serie de novelas a lo largo de los años que nunca he podido terminar. Entonces, algunas cosas ya absurdas y completamente impublicables que se han ido convirtiendo en unos monstruos ingobernables. Pero yo creo que a mí este régimen de escritura, voy a robarle el término a mi amigo Pablo Vargas, que presentó uno de sus documentales la semana pasada aquí en la universidad, que él hablaba de como una especie de cine urgente, uh-huh, para hablar un poco de una novela urgente. Era urgente en varios... no era urgente, no la tenía que publicar, nadie me pidió escribirla, claro, pero creo que se hizo con ese régimen, y la escribí como en 3 meses. Claro, ¿no? Bueno, en ese sentido me estás recordando a Ernesto Carrión, que sí, a veces nos cuenta eso de que sus impulsos narrativos funcionan así, ¿no? A veces una sentada de, digamos, 2 o 3 días, y claro, ya luego otras extensiones, ¿no? Pero así, claro, de esta urgencia, ¿no? Sí. O sea que sí podríamos decir que en tu caso ha sido algo parecido a un arrebato. Yo creo que sí, porque, digamos, el rush de escritura, sí. La novela, o sea, yo creo que me tardé más tiempo tratando de entender como la estructura de la novela, como que es muy pop, ¿no? O sea, es un road movie, es o lo que quieras, ¿no? Pero yo digo un tour de force. Es bien básica, como en pensar y en acopiar y organizar como unos materiales que yo, por supuesto, leí de otra manera, y eso me tardé más porque ya la escritura fue rápida. O sea, no me demoré nada. Y, o sea, 3 meses, ponte algo así, ¿no? Y sin embargo, también tiene que ver con un proceso emocional, ¿no? Uh-huh. O sea, yo también en el fondo he estado pensando que en el fondo es una novela sobre la ansiedad también, uh-huh, sobre la depresión y la ansiedad, ¿no? Que es una como condición en la que
uno suele caer en estos tiempos, pero también creo que es una condición de nuestra cultura, de la cultura contemporánea. Bien, voy a hacerte una pregunta luego sobre Hernán, tu personaje. Hernán. Y sí, el Hernán. Y me voy a pasar a María Alejandra. Y en cambio le pregunto que en este proceso que en cambio ha tenido todo este tiempo, ¿qué es lo que se fue dilucidando de la historia, ¿no? Y hasta llegar como al proceso, como te digo, final, de la ilustración, ¿no? Sí. Mira, claro, esta historia nace también de una observación que hice de mi hijo frente a mi abuelo. O sea, nosotros hicimos un viaje a Chone para despedirnos de mi abuelo, que ya pues, estaba como a punto de morir y que había sufrido de Alzheimer por muchísimos años. Entonces, ver cómo mi hijo veía a este hombre, no sé, postrado, ya enfermo, que solamente podía recordar las tablas de multiplicar o canciones, específicamente pasillos, porque mi abuelo lo que seguía cantando eran pasillos. ¿No? Entonces, claro, observar eso y decir, ok, aquí está una historia que me gustaría de alguna manera que se materializara también para dejársela a Nene y como un homenaje también a mi abuelo. O sea, pensando un poco en la urgencia de lo que decías tú, mi urgencia era como que no se me olvidara esta historia familiar o este momento. Entonces ahí lo trabajé. Fíjate, ahora que presentaste el libro de Ana Garralón, yo tomé varios talleres que Ana organiza con muchos escritores, escritoras. Uno de esos talleres fue con María José Ferrada, que estuvo aquí en la radio. Sí. Y me acuerdo haber trabajado en uno de los talleres con María José Ferrada, una de las partes del texto, ¿no? Y pensar cómo hago que esto no sea una escritura para adultos, escrita por una adulta para adultos, sino para niños. Ese fue un poco la dificultad y por qué me tomé muchísimo tiempo para que esto pudiera llegar de alguna manera y a través de las ilustraciones también y del formato a un público más infantil. Y de ahí pues que lo empezara a trabajar con Daniela Mithaler, que en ese tiempo era estudiante de ilustración en la Universidad de San Francisco. Entonces ella empezó a trabajar este libro a manera de prácticas preprofesionales en la universidad, bajo la tutoría de Santiago González, que es otro ilustrador. Entonces ahí fue un trabajo de ver, bueno, es cómo organizamos el libro álbum, qué género es bien diferente, ¿no? Que la novela, por ejemplo, aquí fue mucho de quitar palabras, poco texto, que no fuera repetitivo, que no fuera redundante, que si ya lo dice la ilustración, entonces, ¿por qué ya tienes que quitar estas frases, aprender a borrar? Sí, sin sentirte mal, la economía así de las palabras. O sea, fue un trabajo que me resultó más difícil de lo que había pensado, ¿no? Porque yo leo mucho libro álbum, pero no había pasado por el proceso de escritura y ya de generarlo así en ese formato. Sabes que mientras estaba escuchando te pensaba, y al haber escuchado lo que decía Fernando, tú decías, no hacía lo que yo le pedía a los estudiantes, ¿no? Y estaba pensando cuando tú dices todo lo que tuve que quitar, ¿no? Que es uno de los procesos más complicados, como saber que algo no funciona y saber que hay que no dejarlo en ese sitio y negarnos, digamos, a hacerlo, ¿no? Por un lado. Luego pensaba, viendo el libro, que toca también una temática que no suele incluirse en libros infantiles, o que tal vez ahora hay otro tipo de temas que se van incluyendo, pero es hermosísima el tema de la memoria, pero en la enfermedad, ¿no? Con este diagnóstico, ¿no? Cuando Vicente haya perdido a Aquiles y luego está el diagnóstico principios de Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿cómo reciben los niños que leen esta historia, ¿no? El libro. Mira, fíjate que en la literatura infantil uno de los temas más importantes, bueno, es la escuela, ¿no? Ya sabemos, la escuela, el bullying, todo lo que pasa dentro de la escuela, pero otro tema que está muy presente es la muerte. Sobre todo la muerte de los abuelos, porque para muchos niños y niñas es la primera experiencia con la muerte. Y entonces los abuelos muchas veces pasan por algún tipo de enfermedad. Entonces el Alzheimer está ahí presente en la literatura infantil, el Alzheimer y otras enfermedades, ¿no? De los abuelos y la muerte de los abuelos. Entonces aquí yo lo que trataba era de, como te digo, de observar la reacción de mi hijo con este abuelo, porque él no sabía y no llegaba a entender lo que estaba pasando.
Entonces no te puedo contestar la pregunta de qué dicen los niños porque este libro acaba de salir. Pero sí vemos la reacción de tu hijo. Veo la reacción de mi hijo, veo la reacción de los hijos de mi primo. Yo le llevé el libro a mi abuela el mes pasado, se lo llevé, que es la esposa de mi abuelo. Ella a sus 95 años lo leyó sin lentes, o sea, lo leyó en voz alta a toda la familia, lo iba comentando y estaba como muy, muy feliz, muy conmovida. Uh-huh. Y los primitos míos, los hijos de mis primos que lo leyeron, pues reaccionaron bien y les gusta y se detienen ahí en las ilustraciones y van comentando las ilustraciones, leyendo la ilustración. Que es parte del formato, ¿no? Sabes también que cuando arranca el libro, pues se presenta al abuelo como resabiado y regañón. Y es lindo porque, transcurre la historia y al final hay la comprensión de por qué el abuelo era como era, ¿no? Entonces eso me parece hermoso. O sea, yo ojeándole un poquito, también estaba trabajando uno de los estudiantes con el libro de Shirif, de Micaela Shirif, uh-huh. Y pensando viendo estos libros, ¿no? Y entendía por qué Ferrada es también poeta, ¿no? Porque como ese esfuerzo de escritura que tú decías, borrar cosas. A mí alguna vez me dijo un amigo, un poeta, Iván Méndez, me decía que la poesía, veo que hay un procedimiento similar, es más parecida a la escultura, ¿no? O sea, en el que le vas como quitando, o sea, la escultura es más bien quitarle cosas a la pieza que ponerle cosas a la pieza, y entonces vas haciendo como eso, no está bien cerca al poema, dices, ¿no? Y ahorita que mencionas a Micaela, o sea, yo tomé un taller uh-huh. personalizado con Micaela, con esta historia. Que también es sobre la muerte, el libro de Micaela. Una canción que no conozco, en eso estás hablando pensando, de ese, ajá. Y claro, Micaela fue durísima, ¿no? Me decía, esto no funciona, dale la vuelta, hay que retrabajar. Entonces yo lo trabajé y me puse a hacer la tarea también de revisar otros libros y como tú dices, trabajar es borrar a veces, ¿no? Quitar, eso es lo más reordenar. Las ilustraciones, muchas de las ilustraciones, yo te diría que un 30% tuvimos que volverlas a hacer porque no funcionaban. Uh-huh. Entonces, y estas ilustraciones, o sea, la Dani hizo, son acuarelas. Entonces, cada ilustración es una acuarela, todo hecho a mano, y a veces, no quieres que esa ilustración se quede, pero no funciona. Entonces, claro, porque uno bota nomás párrafos, digamos. Pero la ilustración. Bueno, para que vean quienes están escuchando o escuchen que todo el trabajo que hay detrás de estos procesos creativos, ¿no? Y además, en este caso, la colaboración con la ilustradora, pero además, como dices tú, esto nace de este proyecto también preprofesional. Es interesante también cómo nuestros estudiantes, de alguna manera, están vinculados también a varios de nuestros proyectos, ¿no? Y creo que ese es un gran aprendizaje realmente para ellos, pero también para nosotros. Y bueno, aquí entonces vamos con Hernán. Hernán se va a casar y Hernán decide irse de viaje. Y K le dice que está bien que se vaya. Ándate nomás. Así le dice, anda nomás. Y encima Hernán le dice, bueno, pero yo tengo todo el tiempo pedido y yo regreso a tiempo para la boda, ¿no? Me encanta. Y bueno, la pregunta aquí es, Hernán, ¿quién es Hernán? Y hablemos de la autoficción. Hernán, ¿eres un poco tú? Hernán, no. Mira, o sea, con los años en las conversaciones que he tenido contigo, creo que también hemos hablado de esto con el Martín. Yo siempre he sido muy crítico de la autoficción como género. Sí, yo lo sé. Entonces es sobre todo de cuando la autoficción se ha consagrado ya como una fórmula o un mecanismo narrativo, sí, entonces lo que estamos viendo y es así, o sea, nosotros creo que en Ecuador estamos, en América Latina estamos todavía reaccionando a la cuestión de la autoficción, de las literaturas del yo. Uh-huh. Y entonces algún rato, ¿no? Que yo estaba como en un conversatorio, creo que con el Andrés Cadena, ¿no? Que él defendía un poco la autoficción. Sí, de alguna manera, ¿no? Claro, él escribe autoficción. Claro, pero Biopic, ¿no? Que yo leí, me pareció uno de los mejores libros que he leído en los últimos años. Entonces un poco entendí como el sentido de la autoficción, no que yo lo haya implementado, pero entendí un gesto de la autoficción que me había estado
vedado, digamos, porque yo leí muy teóricamente la autoficción, porque leía a Dubrovsky, a todos estos teóricos, que son los duros de la autoficción. Y lo había leído en un curso, en la maestría, supongo. Y entonces yo estaba pensando que es justo si hay un género comercial, ¿no? En el peor sentido de la palabra es la autoficción. Pero luego entendí que hay como un gesto crítico, ¿no? De que uno no puede contar una historia sino en sus propios términos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No sé bien, o sea, supongo que una de las alternativas es contar los acontecimientos de tu vida directamente y estilizados, claro, o atravesados por una propuesta estética concreta, pero uno también puede como trastornar el género un poco, ¿no? ¿Ibas a decirme algo, Paula? No, claro, te iba a decir que sí que es indudable que cuando se empieza a hacer cualquier tipo de ejercicio creativo o después, lo más sensato es acercarse a la voz propia, y que es además porque es nuestra primera persona, somos nosotros, claro. Entonces es lógico empezar así, pero luego, claro, ahí vienen otras cosas en el momento que ya estás escribiendo. Creo que cada cual descubre lo que va ocurriendo ahí y qué es lo que nadie puede explicar más allá, claro, de toda la planificación. Claro. Es lo que yo creo que va ocurriendo, ¿no? Ahora, yo creo que tienes razón. Ahora, lo que sí hice en esta novela es partir sobre la base de que nada de lo que estoy contando es cierto. Claro, o sea, claro. No es autoficción en el sentido de que los acontecimientos y las historias que están narradas ahí tienen asiento en la realidad, excepto unos pocos detalles sobre mi vida familiar que ya leyó mi viejo y no le gustaron nada. Seguro, eso pero eso es lo único que es. Incluso yo le explicaba, le decía, pero incluso si tú lees no tiene nada que ver con tu propia vida. Y sin embargo, lo que sí es verdad es un poco lo que podría llamar la geografía sentimental, uh-huh, de esos acontecimientos falsos, ¿no? O que esos acontecimientos falsos iluminan, ajá, ¿no? O sea, por decirlo de una manera que creo que le hubiera encantado a Ramón de Campoamor, uno de los románticos españoles, es lo que es verdad es del sentimiento. Bueno, pero el sentimiento es algo muy honesto, sí, y eso se siente. Y yo creo también que me llama mucho la atención cómo se escogen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Hernán decide hacer este viaje, pero además Hernán no va a hacer un viaje en el Ecuador, va a hacer un viaje en Perú. Y eso obviamente es una línea que atraviesa toda la novela y que tiene que ver además con otros temas, el tema del exilio, el tema de la traición que está ahí, pero toda esta presencia de Olmedo. ¿Por qué Olmedo, Fernando? Alguna vez hablamos, ¿te acuerdas? Hace años con el Andrés Landázuri, sí, un montón de ideas robadas del Andrés Landázuri en ese libro, dicho sea de paso. Pero una que me pareció a mí fascinante es que la victoria de El canto a Bolívar, ¿no? O sea, ajá, es un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. El final de ese poema es como muy brutal y sabemos, ¿no? Gracias incluso al estudio introductorio de Vallejo, y en verdad esto lo ha estudiado un montón de gente, de por qué termina así ese poema. Por qué termina con esta presencia terrible de Huayna Cápac, ¿no? Y que es algo que le enfureció completamente a Bolívar. Esto es casi un tópico de la literatura ecuatoriana. Y a mí me daba la impresión que Olmedo un poco no sé si quería vengarse de Bolívar. Esa es la especulación que te permite la ficción. Pero hay un hecho concreto, y es que Bolívar no estuvo en la batalla de Junín. Y es que es la batalla más importante de las independencias, desde el final de las independencias, y Bolívar no está ahí, no sé. Entonces lo que digo ahí es que es como que el Quito Díaz no esté en una final de la Copa Libertadores con el Barcelona, ¿no? Y entonces ahí un poco había leído la biografía de Olmedo, del historiador Arosemena, que medio aparece por ahí, pero también me parecía una figura fascinante por la relación que tiene con Perú. Y en verdad el libro es sobre mi fascinación por 2 o 3 poetas peruanos. Vallejo también. Vallejo, Blanca Varela y Arguedas, que no es poeta, pero a mí me parece el narrador más importante del siglo XX en América Latina. Vamos a hacer un debate sobre eso. Sí, para mí el debate es entre Arguedas y Carpentier. Pero bueno, es un debate grande, ¿no? O sea, lo que sí te puedo decir es esto. Creo que Arguedas es el escritor, el novelista peor leído en el siglo XX. O sea, no tengo ninguna duda. El menos valorado, y se lo lee como novelista de la tierra. Claro, ¿no? claro. Que me parece que es un error. Entonces, en el fondo están esos 3 escritores, digamos, subyaciendo esas líneas. Y Olmedo fue un ecuatoriano, un guayaquileño, en ese momento no existía tal cosa como el Ecuador. Claro. Un guayaquileño que tenía una relación
con el Perú, que a mí me parecía bien importante de rescatar, claro. Porque creo que mi generación, o nuestras generaciones, no sé, no la del Martín, ¿no? Martín, pero creo que hasta mi generación, hasta los nacidos en los 80s y quizás a principios de los 90, estaba en el centro de la formación escolar la guerra con Perú. Totalmente. Que era estúpida. 100%. ¿No? Ellos no odian a los peruanos, pero a nosotros nos educaban con esta idea. Paquilla, todo esto. Entonces en el 93, 94 hubo esta campaña de Sixto Durán Ballén, claro, que le obligaron a poner un sticker en todos los carros, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y era la construcción de esta identidad nacional sobre la base de una diferencia, una especie de historia de Caín y Abel con los peruanos. Y ustedes habrán conocido y tendrán amigos peruanos y peruanas y somos muy, muy parecidos, ¿no? Sí, de hecho Guayaquil era una ciudad donde había muchísima gente peruana. Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo amigos de mis padres que siguen siendo amigos peruanos, que tuvieron que irse aquí en el año 81 de una forma increíble. Y también recuerdo cuando mi papá tenía que ir a hacer vigilancia a las lomas de Urdesa porque iban a caer paracaidistas peruanos. Claro. Ese tipo de cosas, sí. ¿No? Pero había unas relaciones muy, muy fuertes, ¿no? Y efectivamente que también tienden como a desaparecer, ¿no? Pero tienes razón. Sobre Vallejo, hay aquí esta alusión que dice: no tengo dudas de que el más grande poeta de nuestra lengua tenía una obsesión por espiar y por desenterrar lo que está debajo de la tierra, etcétera. Bueno, está hablando sobre él. Y otra cosa que acompaña también, obviamente, el título, ¿no? El de alta traición, ¿no? En el camino del personaje, digamos, en esta búsqueda que termina, bueno, no voy a decir qué pasa al final porque después, pero que no sabemos realmente que yo mismo, sé ¿no? qué pasa al final. Entonces a mí eso me pareció increíble, pero el tema de la traición también me encanta que esté aquí y bueno, que recorre muchos ámbitos de la literatura, ¿no? Pero está aquí. Entonces sí tengo que decir, bueno, porque nos vamos acabando irnos como al cierre, solo porque yo quiero hacer una pregunta por supuesto, para cerrar Martín, un poco. Sí. Bueno, ustedes vienen de la academia principalmente, ¿no? Y bueno, tú, Fernando, nos cuentas ahora que has escrito, me acuerdo que tú una vez me contaste que habías escrito una novela. Pero bueno, ahora sabemos que has escrito más de varias tentativas de novela al menos. ¿Cómo ha sido este tránsito de la academia hacia la escritura de ficción? Una pregunta para los dos. Para los dos, claro. No, ¿qué dices, Ale? No sé a qué. ver, para mí, claro, es una pregunta interesante porque llevo años estudiando la literatura infantil, llevo años leyendo un montón de libro álbum, o sea, tú puedes ir a mi casa y tengo así como, es mi obsesión coleccionar este tipo de libros, pero lanzarme a esto fue bien difícil, ¿no? Es en parte un poco el síndrome del impostor y por otro lado decir, bueno, tengo las herramientas, como tú dijiste hace un rato, Fer, trabajo con mis estudiantes hablando sobre esto, pero no me había lanzado a hacer un libro y ahora resulta que sale el libro, tal vez contestando tu pregunta primera que no la respondí sobre el premio. O sea, gana el premio Darío Guevara Mayorga, que es tal vez el único premio, por eso el más importante que hay de literatura infantil aquí en el país. Y dices, bueno, ok, hice algo. Y a mí lo que me interesaría es que este libro llegara a los lugares donde normalmente no llega este tipo de textos, que son bibliotecas comunitarias, escuelas, o sea, que se lo trabaje también porque hay pocos libros que de alguna manera reflejan también la geografía y los lugares de este país en el libro álbum nacional. Y aquí, o sea, el trabajo de la ilustración, pensar en cuáles son las plantas, las hojas de Manabí, o sea, fue un trabajo, está pensado en eso, ¿no? Entonces, no sé, volviendo a tu pregunta, tengo algunas cosas en mente, otros proyectos en los que ya he venido varios años trabajando, otro libro que también está ahí haciéndose y que tomará un tiempo, entonces esa es mi experiencia. Yo solo diría como una cosita, ¿no? Yo creo que lo que mejor he leído, lo que mejor sé hacer, así es, desde el punto de vista académico, lo que más he leído es teoría de la novela.
O sea, estoy loco hasta por leer la última cosa que sacó Knausgaard, del noruego, ¿no? Sí, pues es enorme. Sobre la novela, ¿no? Que es el comentario sobre la novela, porque siempre es algo que me ha parecido fascinante. La novela es el hijo pródigo de la modernidad, ¿no? Y ese es un tema, o del capitalismo, como quieran verlo. Como queramos verlo. Entonces, siempre me interesa. Y creo, sin embargo, que paradójicamente eso a mí me planteó una dificultad enorme al momento de escribir novelas, porque cuando yo empecé a estudiar literatura lo que quería era escribir poesía y novelas. Pero claro, luego eso se fue degenerando en un buen sentido. Pero claro, llega un momento en el que, al menos a mí me pasó, que yo no encontraba una forma muy clara de trabajar sobre un género que estudiaba, porque veía como dos cosas separadas. Pero creo que a mí efectivamente, no lo digo por estar aquí en la uni ni nada, sino que sí ver los proyectos de los estudios. Yo estoy pensando en la novela que escribió el Olmedo, por ejemplo, cuando fue mi tesis, claro. El Olmedo Guerra. Y le insistía en que como parte de la titulación tiene que meterle la vaina teórica, la justificación, que pasó también con el Nicolás de Esparza, claro, etcétera. Claro. Entonces dije, claro, pues no están tan reñidas entre sí, ¿no? La teoría de la novela, por ejemplo. Claro, en algún momento a mí ya me daba más ganas de ser Bakhtin, ¿no? que Dostoyevsky. Pero creo que Bakhtin tenía algunas novelas escondidas también por ahí. Uno lo ve, la admiración que tiene por Dostoyevsky en sus textos. Entonces yo creo que eso es una dificultad, pero en un momento también de ver la práctica se resuelve de otra manera. De otra forma. Sí, indudablemente creo que tiene sentido esa vinculación. Sino que también creo que esta contemporaneidad, a propósito de todas estas escuelas de escritura, por ejemplo, también han puesto sobre el tapete esa discusión, ¿no? En donde muchos escritores más tradicionales niegan la posibilidad de que la gente pueda aprender a escribir. Claro, eso es pero otra también cosa. Cuando hacemos esta vinculación o nos aproximamos en este sentido a estos estudios, nos vamos a dar cuenta que precisamente se trata de hacer un link que no necesariamente hacemos, porque cuando estudiamos letras, en tu caso tú decías yo quiero ser escritor, me interesaba ser escritor, pero normalmente en los estudios literarios más tradicionales no hay la vinculación entre esto que estoy haciendo de creativo vinculado a la reflexión teórica sobre la escritura, y creo que todas estas academias y estos talleres te muestran también esa posibilidad, y de hecho vemos muchos de estos libros de esta contemporaneidad nacen de talleres de escritura o de maestrías de escritura, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas muy, muy valiosas también ahí. Y bueno, ahí retomas el tema de la autoficción, eso sí, todas están asignadas por el tema de la autoficción, pero al mismo tiempo, digamos, como tú decías, la novela, claro que es como este género enorme o este gran cajón desastre también, donde podemos encontrar de todo, y ya pues nos va mostrando todas las posibilidades, es decir, todo lo que es posible que cabe en ese espacio, ¿no? Y claro, que yo diría que la poesía es el gran género, pero puede ser. Yo creo que también, yo coincido con tú, pero para mí la poesía para mí entra en el orden del misterio. Del misterio. Claro. Pero la novela tiene algo también misterioso que te puede ocurrir. En este caso tú puedes, ya me dirás tú si tenías todo previsto o hay algo que tú ibas descubriendo, porque hay cosas que pueden ir apareciendo. A mí particularmente me ha pasado con una novela en que yo he descubierto un nuevo personaje, narradora, que aparece ahí desde el principio y nunca lo vi, si no es porque otras personas leían y me decían, ¿quién es esta persona? Y me doy cuenta que existe así, desde el principio hasta el final. Entonces, yo digo, también hay algo ahí misterioso, ¿no? Un poco... Sí creo, pero como la novela tiene, o sea, la novela para mí forzosamente sí es un sistema, por más que sea un sistema disparatado, pero es un sistema. Entonces sí creo que esas cosas pueden pasar, pero eso no está como en el núcleo de la cosa. Mientras que en un poema, yo te iba a decir que estaba pensando qué libros había leído este año que me parecieron particularmente... Está bien, ahí nos pasamos a ese tema, es una escritora que a ti te gusta mucho, que es María Negroni. Sí. Y yo leí este año Utilidad de las Estrellas. De las Estrellas, yo también. O sea, yo también. Y entonces uno lee esos poemas y realmente la teoría de la novela sí te enseña bien a entender cómo funciona una novela. Y creo que podemos saberlo bastante bien. Así es. O sea, creo que sí podemos detectar algunas cosas, incluso las cosas más difíciles, ¿no?
Pero no creo que haya una teoría de la poesía que te diga que está exactamente detrás de algunos de esos poemas, digamos, no son complejos en un sentido. No, hay otra cosa ahí. De hecho, ese libro justamente, que además creo que gana un premio con este libro, ese es un libro más bien más clásico en su propuesta, pero sin embargo, ¿qué es ese libro? ¿No? Claro, y ahí está estas preguntas. Yo lo que más admiro es la poesía, pero yo ni me meto. Yo hasta quería intentar escribir una primera reseña. Yo tengo escritas un montón de reseñas a lo largo de los años, y alguien alguna vez me hizo la observación, pero vos solo novelas, ¿no? Y libros de cuentos, ¿sabes? Que es más difícil de reseñar libros de cuentos. Por supuesto. Uno tiene que reseñar libros de cuentos diciendo cuáles son los 2 mejores cuentos de ese libro y se acabó. Pero nunca he escrito nada sobre poesía. Por eso hago el podcast aquí, que ha estado Ale, que la Maite, he escuchado todos los episodios, porque a mí sí me parece que hay una cosa incomunicable, que no la puedes procesar a través de una teoría de la comunicación, ¿no? Y la novela sí sabemos lo que pasa. Y a mí lo que me gusta capaz de la poesía, pero me asusta, es que no la podemos completamente explicar. Ajá. Pero por eso me alejo. Te alejas de eso. Y bien, bueno, yo creo que para ir cerrando, quiero que ustedes me digan qué ha sido lo mejor que han leído este año. Lo mejor que han leído, que se les venga a la mente, con la que podamos también como hacer estas recomendaciones para la gente que nos está escuchando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo mejor? Fernando, tú fuiste jurado ahorita en un concurso, ¿verdad? Yo también. Entonces ahí podemos decidir cuál fue la mejor del año. Sí, ¿sabes por qué? Porque lo increíble es tener todo ese material junto y haber podido tener acceso, digamos, a eso, ¿no? Sí. Pero eso también. Hay muchas cosas interesantes que ocurrieron este año, creo. Sí, o sea, yo creo que lo que leí que más me acuerdo, que más me impactó, así como el de las películas que vi este año, fue Past Lives, la película esa coreana, ¿no? Ah, sí. A mí la novela que más me interesó este año fue la de, pero no sé si se publicó este año, fue la de Yuri Herrera, Estación del Pantano. A mí Yuri Herrera me parece estupendo, ¿no? No es su mejor novela. Y el otro es Sumario de Plantas Oficiosas, que es la que ganó este premio de ensayo, que es una cosa increíble. También me ha abandonado el ensayo y les traje aquí como la portada. Lindo, ¿no? De este premio que aquí en Ecuador lo editó El Fakir. El Fakir, ¿no? Sí. Es maravilloso este libro. Claro que ahora un montón de cosas uno lee en Bookmate, en Script. Y como fui jurado del premio del Joaquín Gallegos Lara, el premio lo ganó Carolina Andrade. Es una novela que ciertamente estaba dentro de las 2 novelas que yo pensaba que habían sido las mejores que leí este año. La otra fue la que ganó la Bienal el año pasado, de este escritor manabita, Giovanni Benavides, la novela de Kafka. Que a mí me encantó esa novela. No he leído esa novela. O sea, yo esa novela la recomiendo. La de Carolina Andrade, por cierto, es una novela que a mí me gustó mucho, ¿no? Muy experimental, y esas 2 novelas. Y Utilidad de las Estrellas. Muy bien. Maravilla ese libro. Unas grandes recomendaciones, así que pónganse con ese oído atento para ver si encuentran. Giraldo se llama. Efren Giraldo. Sumario de Plantas Oficiosas. Yo, en mi caso, yo voy poniendo en mi Instagram cosas que voy leyendo y que me gustan. Entonces, una de las últimas que me encantó es Come Tierra de Dolores Reyes. Sí. Me la recomendaron, me gustó un montón, así de esas que me la leí en una sentada. Y también por lo que estábamos en este curso, el libro de Rivera Garza, del Invencible Verano de Liliana. Claro, en cambio, ese libro me tomó mucho tiempo leerlo porque iba avanzando de a poco por todo lo que me iba moviendo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí tengo algunas cosas, y obviamente el libro de Ana Garralón, y hay otro parecido de Concha Pazamar que se llama Bibliotecarias a Caballo, que es un libro álbum que también habla de toda esta campaña de las mujeres que a caballo iban llevando libros en Estados Unidos, o sea, en toda una época del 19 y 20. Entonces me he metido mucho en el tema de la lectura y de las bibliotecas. Esas serían mis recomendaciones de algunos libros que me han movido últimamente.
Bien, estupendo. Me parece que ojalá podamos... Bueno, muchas cosas están también ya digitales, ¿no? Sí. La verdad, sí, este ha sido un año en donde ha habido muchas cosas. Yo también he tenido que, para este concurso de poesía, leí muchísimas cosas, ¿no? Como yo siempre digo, todos los libros que llegan casi al final, cualquiera de esos libros podría ganar realmente. Entonces ya es una cuestión también de los gustos también de los jurados. De libros de poesía que leí, hubo estupendos. A mí me gustó muchísimo, no voy a hablar de los que ganaron, que tienen mención porque ya la tienen, pero me gustó mucho un libro que se llama Terapia Electroconvulsiva, de Lucy Hara, que habla sobre todos sobre el tema de enfermedades mentales, ¿no? Trastornos mentales, farmacología, etcétera. Y asimismo también había otro libro de otra muy joven escritora que era sobre cómo hacer una maleta o algo parecido a eso, sobre equipajes, que también me llamó la atención, y algunas voces jóvenes que tal vez los poemarios no eran tan consistentes o no se sostenían, pero que había ahí una búsqueda bastante interesante, ¿no? Luego otro libro que a mí me encantó haber leído este año fue Nostalgias y Fronteras de Sonia Guiñanzaca. Me parece un libro estupendo, ¿no? Es un librazo, es un librazo realmente conmovedor, hermoso, ¿no? Y en cuanto a las novelas, también leí la novela de Carolina Andrade, leí París 5, leí, bueno, todo lo que va a salir, intentamos, ¿no? Pero a mí me llegaron 20 novelas para ese premio, ¿no? 20, claro. Es un número considerable. A mí 32 libros de poesía, 32 o 33. Entonces es un montón realmente lo cuando que te uno llega. Piensa que no se publica. Se publica muchísimo. El problema es, mira luego quién hace una reseña, quién lo comenta. Sí. Es bastante complicado eso. ¿Tú harías una reseña de un libro que premiaste? No. Yo también, yo no me siento, por ejemplo, siento que no podría escribir una reseña del libro de Carolina Andrade. En realidad podría, pero me parece que sería como muy, también sí pienso ahí en cómo se ve también que yo la haga, ¿no? Pero sí, claro, esas son una cosa porque sonaría una justificación de... Claro, por supuesto. Del dictamen. Del dictamen, así es, tienes razón en eso. Y bueno, yo creo que vamos llegando entonces ahora sí al fin del programa y nos vamos a saltar nuestra sección que es El sueño de Cassandra. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Que es donde hacemos siempre como una revisita a un clásico de culto. Yo había traído el libro que es Un soplo de vida de Clarice Lispector, hermosísimo libro que además así fue traducido en esta edición de Corregidor por nada más y nada menos que Paloma Vidal, que fue nuestra invitada al Libre Libro hace un año también, ¿no? Entonces, no se pierdan un libro sobre la escritura, como generalmente son los libros de Clarice Lispector, y un clásico contemporáneo, digamos, ¿no? Aunque todo entra dentro del clásico contemporáneo. Y bueno, para quienes nos están escuchando, estamos aquí en Manzana 14, en la Universidad de las Artes. Esto es a 4 metros sobre el nivel del mar y esto es Radio UArtes. Y como siempre, le agradecemos a Maite por toda la paciencia que tiene y por supuesto a nuestros invitados, a Fernando y a María Alejandra, que se tomaron el trabajo, digamos, de venir acá en esta época donde ya el calor nos va a matar, y a Martín, que también nos acompaña en cada sesión. No sé a veces si nos quiere matar o no, pero en todo caso aquí estamos. Así que nos vamos, la próxima semana será nuestro último programa del año y vamos a ver a qué invitados tenemos. Posiblemente yo quisiera a Dalton Osorno, que es un escritor que acaba de publicar un libro de cuentos también. Sonia Manzano también acaba de publicar otro libro. Una novela, Rapsodia en seco, además hay una gran crítica y irónica sobre los talleres de literatura. Oye, y hoy se estrena la de 100 años de soledad. Sí. La serie de Netflix. Martín, no fallaste ahí. No, ¿qué pasó? Todavía ya no tengo Netflix. Pero sí, se estrena, es verdad. Tengo Movie, ¿no? Hay que evaluar esa locura. Pero bueno, muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy. Acabamos de escuchar a 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.